¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a un programa del Desfiladero, este espacio en el que analizamos temas de la agenda nacional y también internacional. El día de hoy nuestro tema es los árbitros electorales y la libertad de expresión. Para ello tenemos a dos invitados con los que reflexionaremos al respecto. Ellos son Marco Arellano, doctor en ciencia política, y Mauricio Huesca, consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Nuestras redes, como bien lo saben, están abiertas para recibir sus comentarios y sus sugerencias sobre más temas que quieran que platiquemos en este espacio. Compañeros, muchas gracias por estar acá. Fíjense que desde hace unas semanas estamos acá rondando en discusiones en donde a veces nos pareciera que los árbitros electorales se exceden un tanto, ¿no?, en regular cosas, y hay otras que uno dice, bueno, ¿y por qué esto no lo están regulando, no? Voy a empezar de este lado para que abramos con el elefante que está en la sala, ¿no? Y tiene que ver con esta duda, con esta nota que salió en los medios y que yo creo que no terminamos de entender respecto al tema del cártel inmobiliario, y si se puede nombrar, si no se puede nombrar, o qué es lo que sucedió con el Instituto Electoral de la Ciudad de México y este tema en específico. Fíjate, Esra, que es muy oportuno lo que señalas, porque efectivamente hay en el argot, bueno, en el ambiente político y de las redes sociales, una apariencia de que hay una limitación a la libertad de expresión, siendo que toda la discusión que se está llevando a cabo y se llevó a cabo fue en torno a una propuesta, un proyecto de un acuerdo que no fue votado. Fue modificado y que fue con unos alcances de amplitud de libertad. En el acuerdo que está, digamos, en el Vox Popular, efectivamente estaba en un primer momento pues censurando el tema de la utilización de la palabra el cártel inmobiliario, algunos señalamientos o calificativos del candidato como Santiago Tajada, y los cuales, incluso a la propia candidata Clara Brugada, señalamientos de que no podía utilizar estos adjetivos y esta frase como tal. Esto no fue con lo que quedó en el proyecto final. Esto desde luego empezó, antes, incluso antes quiero decirte de que la propia comisión tuviera un proyecto para sesionar. Ya se empezaba a especular de que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral de la Ciudad de México iba a censurar esto, lo cual todavía ni siquiera había un proyecto. Posteriormente sí hubo un proyecto y se filtra y va en este sentido. Y pues ya durante la sesión da la oportunidad a aclarar que el tema de cártel inmobiliario pues es una frase acuñada por la propia ciudadanía y que sí refleja pues una situación que existe dentro del debate político y del cual pues no se puede censurar. Entonces es un término que se puede llevar a cabo, se puede utilizar por la ciudadanía, por el debate público incluso. El tema de los adjetivos hacia el candidato, pues también pues los servidores públicos tienen que tener, y más cuando están buscando el voto de la ciudadanía, pues la piel más, digamos, más gruesa para resistir este tipo de situaciones, y se señaló que era un discurso permitido y amparado por la libertad de expresión. O sea que este domingo, que es el tercer debate chilango, Clara Brugada puede decir que cártel inmobiliario y relacionarlo con la delegación Benito Juárez, o puede decir Santiago Tajada o lo que sea. Esto quedó incluso protegido. Hay un apartado en la propia resolución en la que así se señaló, porque venía incluso una parte de la denuncia señalando que con motivo del segundo y del primer debate había habido señalamientos en este sentido. Entonces, pues el denunciante precisó que esto no debía estar amparado por la libertad de expresión. En la propuesta que se votó en definitiva se señaló que esto forma parte del discurso político, e incluso se señaló que el debate, pues al ser parte de un ejercicio deliberativo de la democracia deliberativa que tenemos, pues puede ocurrir este tipo de señalamientos. Y ahí mismo pues se permite este tránsito o flujo de conversación, en lo cual también quien se sienta afectado podría reaccionar al respecto. Ok. Marco, ahora vamos, me parece muy interesante, qué bueno que me aclaran eso, porque yo la verdad seguía en las mismas, ¿no? Creo que luego salen los titulares y después no avanzamos, ¿no? Hubo también, después del último debate presidencial, una discusión que se dio allí que si había sido muy altisonante el decir narcocandidata y cosas así, y sin tener pruebas. Entonces, entramos en una discusión que tenía que ver más, no llegamos a la cuestión de los árbitros electorales, pero yo vi que alguien sí empezó a decir, ¿no? Entonces, mi pregunta sería, ¿no? Hace
24 años que tenemos estas instituciones que según nos iban a dar como la claridad para todo, pero yo no sé hasta dónde debe llegar un árbitro electoral en cuanto a lo que se puede decir y qué no se puede decir, quiénes deciden eso, ¿no? Porque creo que hay muchos intereses de los propios partidos políticos dentro de esos árbitros electorales, ¿no? Entonces, Claro. ellos mismos se regulan, como el mercado. Sí, yo creo que hay que cuidar la democracia. La democracia se tiene que cuidar y que hay dos derechos que están compitiendo en muchos de estos debates que están surgiendo, ¿no? El tema del derecho sobre la presunción de inocencia en general de las personas a las cuales se les puede acusar, hay veces que se dice calumniar, ¿no? A un candidato, del candidato A al candidato B, y algunos otros aspectos vinculados a cómo puede expresarse un candidato o una candidata respecto al de enfrente. Creo que la democracia la tenemos que cuidar todos y todas. Si hemos escuchado estas expresiones como narcocandidata, ¿no? O hemos escuchado esta expresión de a un candidato vincularlo con un cártel cuando hay una presunción de inocencia, no sabemos si lo es o no lo es. Si en el debate público un grupo político y una serie de personas han sido procesadas o están siendo juzgadas por un hecho delictivo asociado a la venta inmobiliaria de bienes, ese es un tema que está en el debate público, pero de ahí a que la candidatura, las candidaturas o las competencia política gravite ahí, empieza a tener, digamos, una preocupación. ¿Por qué? Porque la ciudadanía tiene derecho a ejercer un voto libre e informado. Y de repente, cuando tú emites un juicio en contra del candidato A o en contra de la candidata B, yo como ciudadanía no sé si realmente le está vinculado o no, pero me inhibe mi posibilidad de emitir un juicio sobre ello. Creo que esa es la gran conversación. Escuchar al consejero Huesca decir, bueno, ha trascendido de manera un poco distorsionada, porque lo que teníamos todos y todas es que en realidad se había pronunciado el Instituto Electoral de la Ciudad de México con un acuerdo en el cual prohibía vincular cártel inmobiliario a el candidato del PRIAN o del partido del PRIAN, voy a mencionar como tal, ¿no? Bueno, en realidad lo que hoy escuchamos es que inicialmente estaba avanzando ese acuerdo, pero lo que tenemos el día de hoy es el debate público permite esa acepción porque está en los medios, está ahí. Ahora, los candidatos y las candidatas tienen que cuidar la propia democracia. No podemos juzgar a unos a otros solo por la calumnia. Recordemos, con eso cierro, que tanto el 41 constitucional, ¿no? que garantiza el marco de las elecciones, habla de que en las campañas electorales no puede haber calumnia. La calumnia es emitir un juicio no probado del candidato de enfrente. Y eso lo estamos viendo en todas las candidaturas, ¿no? Bueno, está la bolita. Vivimos en un mundo, sin duda alguna, en donde hay más calumnias que propuestas también. No es más fácil esto. ¿Cómo garantizar? ¿Cuáles son nuestros elementos para poder defender que no vivamos en campañas de puras calumnias? Yo creo que una de las grandes, digamos, apuestas por el modelo político, justamente, pues, que vino primero en una gran transformación en 2006 y después en 2014, era, como dice Marco, el blindar el discurso político. Es decir, necesitamos como sociedad avanzar a lo que dice campañas propositivas de contraste, campañas de decir, a ver, ¿qué hiciste tú? Ya tuviste al cargo una encargaduría de un gobierno. ¿Qué hiciste? ¿Qué resolviste? Y a partir de eso, ¿qué estás prometiendo? Y hacer un cruce y a partir de eso, pues generar cuál es la mejor propuesta ideológica de acciones concretas. Y en esa lógica, si bien los descalificativos pues son aceptados dentro de nuestro modelo político, estos, digamos, descalificativos, no está mal que le digas corrupto, que les digas ladrón, que le digas que tiene vínculos con el crimen organizado a un candidato, a alguien en política. Lo que está mal es, como dice, es hacer estas imputaciones sin tener conocimiento. ¿Por qué? Porque entonces lo que está haciendo es generar ruido en el ambiente que no genera una formación pues digamos, a la opinión pública, y pasa un poco lo que ocurrió en la campaña de 2006 con la gran campaña de miedo de decir Andrés Manuel es un peligro para la nación. Esto generó, pues desde luego, un efecto pernicioso en la intención de voto, y que justamente como las fuerzas políticas dijeron, oye, esto no puede ser posible porque no está generando contraste de ideas, está generando miedo en el electorado,
tenemos que quitar el discurso de calumnia de la ¿Y cómo juegan los árbitros allí? Los árbitros lo que juegan es justamente en el sentido de analizar con las reglas dadas, que es distinto a lo que mucha gente piensa que el árbitro inventa reglas, y con las reglas dadas de los 5 distintos tipos de discursos prohibidos, en un modelo libertario, porque eso sí, vamos a decirte, el árbitro tiene que ser cuidadoso de cuidar que todo el discurso tenga una amplitud de garantía total. Solo 5 discursos prohibidos: la calumnia, la violencia política de género, apología del delito, la incitación a la violencia y desde luego la pornografía infantil. Y dentro de estos discursos analizar el hecho en concreto y analizar si ese hecho en concreto ya pues se analiza a través de un tamiz de si es una opinión o si es una imputación de un hecho. Si es una opinión, las opiniones pueden valer y pueden fluctuar en el ambiente público. ¿Y cómo lo controlan? Justamente se controla a través de diversos mecanismos. Uno de ellos es el mecanismo de queja, que es justamente lo que se activan por todas las fuerzas políticas. Quiero decirte que ahorita pues prácticamente tenemos cerca de 290 procedimientos de queja por calumnia, de las fuerzas políticas aquí en la Ciudad de México. El 78% es interpuesto por la candidatura común Morena, PT Verde, y un cerca de 16% interpuesto por la coalición PAN, PRD y PRI, y otro porcentaje por ciudadanía en general. Estos procedimientos de calumnia, lo que hacemos es, nos llega la denuncia, nosotros analizamos en primer momento si hay evidencia, si no hay evidencia se desecha, analizamos si la persona que promueve tiene interés jurídico, porque es un tema de calumnia, y el tema de calumnia solamente hay 2 sujetos que pueden presentarla: la persona que resiente la propia calumnia, es decir, si yo te digo a ti, Ezra, tal calificativo, tú, Ezra, tienes esa legitimación, pero solamente tienes tú y el partido político que represente una candidatura. Entonces estos son los únicos 2. Si lo presenta algún otro militante, aunque sea del propio partido, funcionario público, que sea afín de ese partido, se desecha. ¿Y en qué se podría traducir? El que calumnia mucho, ¿qué le puede pasar? Bueno, lo que se tiene que hacer es modular el discurso político. Nosotros no sancionamos realmente a las personas. Lo que hacemos es, a través de mecanismos de tutelas preventivas y cautelares, decir, oigan, este discurso ya se está excediendo, bájenle y pues sigan en el orden constitucional del debate público, pero aquí bájenle este discurso cuando hay señalamientos, de estos de calumnia, u otros cuando son servidores públicos que están intercediendo en el proceso electoral, ya sea para beneficiar o para perjudicar a una candidatura. Le decimos, bájenle. ¿Por qué? Porque el riesgo de que el árbitro no tarjetee a tiempo, y ya lo hemos visto en otros procesos electorales, es que eventualmente cuando hay una elección y pasa y llega la validez de la elección, en la validez de la elección los tribunales es cuando dicen, árbitro, no hiciste nada, y entonces por tanto tú eres tanto responsable como la persona que cometió el ilícito, y esto puede llevar a 2 situaciones: o a que se anule la elección y que haya también desde luego pues un reproche a la autoridad por no haber hecho nada. Y les irá a dar, muy rápido, 10 segundos, y les irá a dar tiempo de arreglar esas cosas antes de que termine de que llegue la elección. Pues la modulación es de momento a momento, Ezra. Okay. A mí me parece muy interesante todo esto de tener que estar viendo y recibiendo quejas, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, uno ve las mesas de análisis, otras mesas de análisis, en donde dicen, no, pues, a ver, con la distancia que hay que ir go negative, hay que mentir muchas cosas, hay que atacar, porque eso es lo que va a impactar, ¿no? No importa si hay un árbitro electoral o no, hay que ir atacando al puntero. ¿Cómo poder diagnosticar a la democracia mexicana, que en un momento de transición tan importante está viendo estas cosas, además con lo que sucede con las redes sociales, con la desinformación? Sí, a ver, lo más importante es brindarle a la ciudadanía todos los elementos para que pueda ejercer un voto libre e informado. No es fácil. Las candidaturas van a todo el tiempo tratar de contrastarse, todo el tiempo tratar de diferenciarse del de enfrente. Esto lo hemos visto. Lo que pasó en Ciudad de México, lo que ha trascendido, si el acuerdo no está firme sobre la comisión de quejas que lo recibió, es que pues bueno, había un candidato que se estaba inconformando porque lo estaban vinculando con un cártel inmobiliario del cual él se dice es inocente. Eso dividió el campo político de la ciudadanía en México, de la Ciudad de México. O sea, había quienes decían, bueno, es que ¿por qué no decir que está vinculado o por qué decir que está vinculado? Esa división del campo político entre unos y otros favorece a la democracia, probablemente sí, porque te permite contrastar, pero también te inhibe de saber si realmente él está vinculado o no, y está entonces en el entredicho de que si este es un delincuente o no y voy a votar por él.
Eso es, creo que, un tema que está de fondo. Y aclaro una cosa. Los procedimientos especiales sancionadores, en general, desde la historia de la normatividad electoral, buscan mitigar y emitir medidas cautelares de la autoridad a una relación entre candidatos que se está excediendo. Yo digo, a ver, ustedes se calman, ustedes no pueden decir esto, y lo paso al tribunal. Eso pareciera que iba a pasar, hasta donde hoy escucho no ha avanzado, y centra la discusión en qué gira en torno al spin mediático, porque las campañas negativas, cuando yo contrasto al de enfrente, en realidad generan un ruido mediático que la ciudadanía lo pesca. O sea, más allá de que en tribunales se resuelva o no que el candidato de enfrente está siendo vinculado o no y la candidata de enfrente le puede decir o no, en realidad en la ciudadanía está generando un spin mediático. Y eso las campañas negativas lo tienen más que medido. En resumen, digo, una campaña negativa, yo emito un juicio en contra de enfrente, lo calumnio, si vienen las medidas cautelares que vengan, pero el efecto mediático ya se generó. Claro. La gente ya está diciendo, ese de enfrente es A o B o C, aunque sea cierto o no. Por eso la autoridad electoral tiene que reaccionar. No siempre lo logra a tiempo o no siempre lo logra con precisión. Pero bueno, es difícil ser autoridad electoral, ¿no? No se lo deseo a nadie, se les respeta a todos, ¿no? Porque me parece muy difícil y ahora me gustaría que pasáramos a un siguiente nivel de esta discusión, porque, no sé, los medios de comunicación, las redes sociales, nos están complicando todavía más esto, ¿no? Antes era más fácil poder ver a los medios convencionales, bueno, este periódico, este editorialista, pero los bulos salen de todos lados. Este sexenio que llega, vamos a tener ya una revocación de mandato. Ahí, por ejemplo, me gustaría saber cómo vamos a ver esto, ¿no? De las calumnias o no, porque pues no vas a estar compitiendo con otro partido político. A lo mejor la calumnia vino de un editorialista. Entonces, ¿quién podría ponerlo? ¿Presidente o presidenta que esté en ese momento? ¿Podría poner una denuncia contra ese periodista por calumnia? ¿No se vería muy mal? A ver, pensemos eso. ¿Cómo vamos a enfrentar la democracia o cómo se está preparando nuestros árbitros electorales para esta nueva situación? Bueno, primero en términos de redes sociales, comentarte, Terra, que sí, desafortunadamente esto nos ha generado un boom, que no hemos estado, digamos que ninguna autoridad electoral en el mundo, te puedo decir en la región, está controlando, porque las redes sociales forman parte de una cosmovisión de libertad de expresión en su vertiente colectiva. Entonces, aun cuando sean bots, tú tienes que presumir que es un ciudadano atrás de la cuenta Patito Ruler que está diciendo algún señalamiento. O sea, ustedes no podrían decir esto... Ciudadanos de a pie no. ¿Son bots? Ciudadanos de a pie no, y no tenemos tampoco un algoritmo que nos pueda decir esto es un bot. Entonces, bajo esa lógica, pues nosotros viajamos bajo el esquema de libertad, presunción de libertad total. A los únicos que sí les modulamos el discurso son a las personas que tienen prohibido decir algún señalamiento, ministros de culto religioso, servidores públicos, desde luego gobiernos extranjeros, y ciertos discursos a ciertas personas, candidaturas, militantes, pero la ciudadanía en general tiene una libertad total. Entonces, en esa medida, pues que digan lo que quieran. Y el tema, pasamos al segundo, descalificaciones a las personas ya en funciones, a servidores públicos. Esto quiero decirte que después de la reforma prácticamente de 2006 en la que se incorpora la calumnia, que el modelo que a mí no me gusta, también déjame decirte, yo soy partidario más del modelo libertario como en Estados Unidos, que se digan todo, pero se incorpora la calumnia y la denigración también a las instituciones. Por fortuna, unos años después se quitó esta parte de que era prohibido también hacer señalamientos en contra de las instituciones. Entonces, ya en contra de las instituciones del Estado mexicano no hay ningún tipo de limitación. Está interesante, pero ¿cómo vivirlo con una revocación de mandato enfrente? Claro. A ver, yo lo frasearía de esta manera, Ezra. La libertad de expresión es de la ciudadanía. La libertad de expresión no necesariamente es de las personas investidas en un cargo o de las personas investidas en un cargo en una institución. Veo al presidente de la República decir, ¿no?, que le coartan su libertad de expresión al hablar en la mañanera. Ok, la libertad de expresión es de la ciudadanía. Él está investido presidente de la República, tiene que cuidar lo que dice. Un candidato está investido candidato. No puede, o candidata, no puede emitir calumnia si no está, tiene que estar, digamos, normado. Ahora, la ciudadanía puede decir lo que sea. El problema, y regreso al punto,
es cómo le damos a la ciudadanía la capacidad de emitir un voto libre e informado. Porque están los bots, porque yo me meto a mis redes y veo el cártel inmobiliario contra los que dicen que le están coartando la libertad de expresión. O sea, un grupo, dividimos el campo político en dos. El grupo de Morena diciendo, están inhibiendo mi libertad de expresión, y el de enfrente, el grupo conformado por la coalición PRI, PAN, PRD, diciendo, están agraviando a un candidato que presuntamente es inocente, ¿no? Y eso para la ciudadanía no pasa transparente. Está mediado por los medios, por las redes, por los bots, y ahí no hay cura, ahí no hay quien nos salve, ¿no? Es que, a ver, esto de poder tener un voto libre e informado me parece muy complicado en esta situación. En todos los contextos. Vuelvo a intentar preguntar y entender, ¿cómo le vamos a hacer con las revocaciones de mandato? ¿Cómo enfrentar eso? Si la presidenta o presidente que esté en el próximo sexenio ve una calumnia y la quiere contestar o quiere poner una denuncia ante alguien que está diciendo que, no sé, le roba los zapatos a los niños pobres, aunque los niños pobres no tengan zapatos, bueno, va a ser un ataque a la libertad de expresión tal vez de ese periodista, o quién va a estar viendo si eso funciona o no. ¿Cómo lo podemos medir? En principio de cuentas, si viene de un pronunciamiento de una persona que tiene de un editorialista. Cualquier que haga periodismo tienen una tutela reforzada respecto a la libertad de expresión. ¿Qué quiere decir esto? Que estas personas que son personas que crean masa crítica a través de sus líneas editoriales, su opinión, sea la línea editorial que sea, tiene que garantizarse por el Estado mexicano la libertad de expresión total. No puede ser perseguido por una situación de esta naturaleza, y es muy delicado tratar de censurar a un periodista. Entonces, en esa medida, cuando una persona editorialista está generando una situación de calumnia o de alguna situación de abiertamente de mentirle a la ciudadanía para generar una intención de voto distinta a la realidad, pues esto se puede medir. Si es un ejercicio que tiene que ser muy medido, y es un test que le llaman test de real malicia o malicia efectiva, en la cual prácticamente lo que haces es analizar muy a fondo cada palabra, cada frase, el contexto en el que se dijo, y analizar si realmente el periodista lo hizo en blanco y negro, si lo hizo de mala fe. Si lo hizo de mala fe y queda acreditado, lo estoy diciendo muy fácil así, mala fe, pues decir esto, lo hizo de mala fe, es prácticamente complicadísimo, y la autoridad que se atrevan a hacer este señalamiento, pues resulta ser complicado, porque tienen que tener mucha justificación argumentativa y pruebas para eso. Actualmente el presidente no puede mencionar a la candidata Xóchitl Gálvez. Creo que puede mencionar a Álvarez Maínez, ¿verdad? O sea, solamente la bronca es con Xóchitl Gálvez. Pero digamos, ¿no? Otra vez, yendo a la cuestión de la revocación de mandato, ahí, digamos, no va a haber más candidatos. Va a ser la presidenta o presidente ante un impeachment. ¿Va a poder participar? ¿Podría participar la presidenta o presidente en esa discusión política, pues atacando a quienes lo estén atacando o la estén atacando? Es un tema central. A ver, la ley de revocación de mandato lo que presupone es que hay un grupo de ciudadanos, o hay una posibilidad que a partir de un grupo de ciudadanos se pide revisar la gestión de ese gobierno y votar si esa gestión continúa o no continúa. Si en ese proceso se vierten noticias falsas, se vierten calumnias sobre la autoridad, en este caso que se le está cuestionando, habría que entender esto que de repente no es tan fácil de procesar, que es que la libertad de expresión consagrada en el Sexto Constitucional garantiza que cualquier persona es libre de manifestar una opinión sobre cualquier tipo. Y en el Séptimo Constitucional, además de eso, dice que las personas miembros o participantes de un medio de comunicación tienen una doble garantía. Entonces, la persona que está siendo, en el impeachment, utilizando el anglicismo, que está siendo llevada hacia la revocación de mandato, no tendría la capacidad para poder revertir esas acusaciones. Podría explicarlo, podría dar las garantías. Nuevamente regreso, hay un debate entre presunción de inocencia, presunción de que yo no hice lo que me están diciendo que dicen que hice, respecto a la libertad de expresión de los que me están señalando, ¿no? Eso, creo que en una democracia, la libertad de expresión, los valores constitucionales es la libertad de expresión, y esa
hay que garantizarla siempre. Ahora, los ciudadanos, yo lo decía, tienen todo ese derecho, los gobiernos no. Los gobiernos no tienen libertad de expresión consagrado en el marco constitucional en el 6º y en el 7º. Ese es de la ciudadanía. Están investidos gobiernos y como tal obedecen a una responsabilidad diferente, brindar información pública, etcétera, etcétera. Entonces, no es fácil el tema. Parece que no lo vamos a resolver en esta mesa, pero habría que seguir entendiendo cómo garantizamos estos dos polos, ¿no? Se nos está acabando el tiempo y no me gustaría irme sin consultarles algo, porque, no sé, aunque nuestros árbitros electorales han tenido varios momentos difíciles a lo largo de su historia, ¿no? Yo recuerdo el 2006, fue dificilísimo, supongo, ¿no? Yo era muy niño, pero igual iba a ir a marchar afuera del IFE. Creo que ahora, sobre todo, está en el ojo del huracán, ¿no? Desde un partido, desde el otro, y se acaba de avisar que un grupo de la sociedad civil que ha organizado diferentes manifestaciones en los últimos meses y que tuvo como oradores principales a el expresidente del INE, Lorenzo Córdoba, y al expresidente del IFE, Pepe Woldenberg, pues ahora, digamos, tomaron un partido, ¿no? En esta elección. Decidieron apoyar tanto a Xóchitl Gálvez como a Santiago Taboada, y pues esa marcha que era ciudadana, que era por la democracia, comandada por estos apóstoles de la democracia, pues tomó un partido político. Yo no sé, y me gustaría saber su opinión, qué tanto esto puede afectar o no a nuestras instituciones electorales, ¿no? Porque nos guste o no, aunque ya no estén allí, pues va a mancharlos de alguna forma. ¿Qué opinan? ¿Cómo ven esto? Bueno, yo digo, primero, muy respetuosamente, yo partiría de la premisa de que no ha quedado acreditado que esta marcha sea, digamos, en favor de una fuerza política. Bueno, tienen como invitados pareciera que tiene como la presunción de que es ciudadana. Que las fuerzas políticas se quieren asumir una marcha de este tipo, creo que fue diferente, pero al menos a mí todavía no me queda claro que la premisa correcta sea de si es una marcha partidista. Yo más bien lo veía como una marcha en favor de la defensa de ciertos valores institucionales. Bajo esa lógica, pues creo que todas las personas tienen la libertad de expresión de poderse salir a manifestar de manera disruptiva. Esto afortunadamente nos lo permite pues la propia Constitución, el derecho a la protesta civil, a la resistencia civil, a la desobediencia civil, incluso cuando algo en el pacto social no nos está encajando de manera pues conforme a lo que se promete en el propio texto constitucional. Entonces yo creo que bajo esa lógica, insisto, a lo mejor son visiones distintas, pero bajo esa lógica yo parto de la idea de que toda ciudadanía tiene la libertad de poderse pronunciar, ¿no? Distinto, bueno, el tema es, yo como árbitro ahorita, sí también cuido muchas cuestiones de las manifestaciones disruptivas que pueda haber en términos de feminismo, en términos de madres buscadoras de sus familias. ¿Por qué? Porque finalmente también el árbitro electoral que está en funciones, pues sí, pues está en el ojo ahorita del escrutinio público. Claro. Y desafortunadamente como árbitro pareciera que, y esto sí lo digo, desafortunadamente parece que te desincorporas de tus derechos ciudadanos y que por ser árbitro en ese momento no te puedes pronunciar a favor ni en contra de nada, ¿no? Lo cual también está pues muy lamentable. Como le pasa al presidente también. Claro. Nos pasa a todos los servidores públicos. O sea, pero él podría o no posicionarse, ¿no? Entramos en la misma discusión. Es un tema muy relevante. Sobre la marcha, a ver, hay que decir, las marchas, sea a favor o en contra de un candidato, o sea a favor o en contra de un partido político, deben de estar en un marco de convivencia civil. Y puede salir quien quiera. Sí. Ahora, si dentro de ello hay ex consejeros, ex consejeras o personas que en algún momento desempeñaron un cargo, bueno, ahora ya no lo son. Y entonces volvemos a lo mismo. La libertad de expresión está garantizada para estas personas. Ahora, en efecto, queda desprotegidos aquellos que son funcionarios públicos. Quienes fueron funcionarios públicos no pueden decir nada y ver pasar el mundo ahí arder, ¿no? Yo lo veo complicado. No necesariamente creo que pueda agraviar a un candidato o un partido. Simplemente son manifestaciones espontáneas de la ciudadanía. No, pero ¿no creen que le hace daño a los institutos actuales el que participen, digamos? Probablemente, a ver, esto se ha mencionado mucho, ¿no? Lorenzo Córdoba o José Woldenberg, quienes en algún momento dirigieron al Instituto Federal Electoral o al Instituto Nacional Electoral, hoy
desde la ciudadanía, desde su posición de ciudadanos, salen y pronuncian un discurso. ¿Qué va a pasar con el presidente en diciembre del 2024? Si él hablará como presidente, hablará como líder moral de un movimiento o hablará como ciudadano. Es el mismo dilema. Es muy difícil, digamos, enganchar a estas personas en una sola condición. Pero definitivamente quienes tienen el cargo tienen que mantenerse a raya, ¿no? Eso sí hay que decirlo. Compañeros, nos da para seguir hablando. Ojalá podamos hablar después de la elección, porque creo que nos queda mucho que jalar en los hilitos de la democracia del país. ¿Qué pasará con López Obrador después de que deje la presidencia? Es otro tema y es el gran reto de la democracia. Muchísimas gracias por estar aquí. Esto fue El Desfiladero. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.